Aquellos que pues no hacen nada, no pasa nada, ¿sí? Ahí se queda. No pasa nada y sigue y no va a pasar absolutamente nada. Pero si hacen algo, empiezan las cosas a cambiar. Entonces inmediatamente empiezan a dar el primer paso de ir a una sala de ventas, de ir acá, de venir aquí a compensar, seguramente van a empezar a pasar cosas. Y uno no se da cuenta, cuando se dan cuenta es que están recibiendo las Ya llaves de su tiene, casa, sí. ¿verdad? Contigo en cada paso. Cada sueño se construye, cada paso cuenta. El podcast para soñadores y visionarios que construyen y planifican un futuro mejor para su familia y su entorno. ¡Comencemos! Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro video podcast Contigo en cada paso, un espacio exclusivo para nuestros independientes y contratistas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Michael Suárez Franco, gerente técnico de Vivienda Compensar. Es profesional en arquitectura, magíster en administración de negocios y especialista en gerencia y asuntos públicos. Michael, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues acá prestos a escucharlos y a contarles un poquito de lo que hace Compensar y lo que hace Vivienda específicamente de Compensar. Súper. Bueno, para entrar un poquito en materia en este tema, les traigo algunas cifras para entender un poquito el panorama de cómo está la vivienda actualmente en Colombia y esa percepción de los colombianos frente al tema de comprar su casa propia, ¿no? Entonces, bueno, según la BBVA Research, Colombia es uno de los países en Latinoamérica que tiene más personas viviendo en arriendo y esto se contrasta un poco con la encuesta de calidad de vida del DANE, que nos dice que el 40,4% de los hogares viven en arriendo y solo el 39,6% tienen casa propia. Adicional a esto, también tenemos un dato súper importante para esa población joven, porque pues hay mucho escepticismo de que los jóvenes de pronto no quieren comprar casa, pero el 9,8% de los jóvenes ya cuentan con su casa propia. Digamos que este panorama es un poco retador, ¿no? Porque sabemos que en los 3 años atrás se ha dado un decrecimiento en la adquisición de la vivienda por muchos factores que de pronto ahorita entramos un poquito más en detalle, pero también les quería contar que hace poco estuve leyendo un artículo del Colombiano en el que nos decían que por cada 1.000 hogares en el país, las ventas totales de vivienda en 2022 habían sido de 13,5 unidades y para 2024 ya fueron de 8,5. Entonces, entrando ya como con este contexto, quiero preguntarte, ¿por qué crees que, pues, que está pasando esta coyuntura, digamos, en el país? ¿Cuáles son esos desafíos también que los hogares colombianos están atravesando para que de pronto el comprar vivienda se vea como un panorama un poco más lejano? Pues tú das un contexto muy chévere de lo que está sucediendo ahorita en cuanto al déficit de vivienda. El Ujú. déficit de vivienda hoy realmente son, como lo mencionas, 2.2 millones de hogares están teniendo algún tipo de carencia en vivienda de interés social o vivienda de mayor rango. Sí, El camino a cerrar esa brecha básicamente pues debe ser la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritario o incluso la misma vivienda de renovación urbana. Esa vivienda de renovación urbana que es más económica, pero que hoy no está recibiendo subsidio, pero también hace parte del desarrollo de como tal de la vivienda. De esos 2.2 millones de hogares que tienen algún tipo de déficit, tenemos 1 millón aproximadamente que requieren una vivienda nueva. El ok, resto, de 1.2 millones adicionales, son esas viviendas que están en un tipo de carencia, lo que llamamos déficit cualitativo. ok, Entonces, acá, pues, obviamente nos vamos a enfocar un poco en lo que hablamos de vivienda de déficit cuantitativo, que es la vivienda nueva, y al final les vamos a contar un poquito a todos de cómo hacemos para aquellos que ya posiblemente tienen una vivienda o tienen un lote, cómo puedan acceder a esa a mejorar sus condiciones habitacionales o a mejorar, a construir de 0 a 100 una vivienda teniendo ya un lote. ¿Cuáles son, y volviendo a la pregunta que nos hacías, cuáles son los principales retos que de alguna manera hoy tienen las personas para poder acceder a los proyectos de vivienda? Obviamente, las situaciones, y ahí decantamos un poquito lo que es Colombia, obviamente las situaciones de macroeconómicas, ujú, del empleo, de la falta de subsidios, sí, las regulaciones, pues han afectado mucho la posibilidad de acceder a comprar una vivienda. Las altas, venimos hoy
ya cerrando un ciclo de altas tasas de interés que de alguna manera eso permitió que cuando la persona llevaba 2 años ahorrando, pagando su cuota inicial, cuando fue a recibir su subsidio y su crédito, inmediatamente el banco, pues porque las altas tasas de interés le cerró la posibilidad de tener su crédito o las cuotas le quedaban muy grandes y muy imposibles de pagar. Por eso se presentaron en su momento los desistimientos que tanto hablamos de los grandes órdenes de llegar a desistimientos hasta el 40%. Bogotá tiene una bendición que es bien importante, que tiene las cajas de compensación. Las cajas de compensación más grandes de Colombia obviamente están en Bogotá y permite que de alguna manera esa ausencia del subsidio familiar a nivel nacional lo supla el subsidio familiar de la caja de compensación familiar. Por eso creo que esa en Bogotá, si bien fue muy fuerte el tema de asistimientos, haber contado con las cajas de compensación familiar permitió que ese nivel de compra se sobrellevara a este momento que estamos ya pues tratando de salir de ese momento que era bien complejo. Hoy, obviamente, las tasas están en un momento donde vuelven a estar alrededor del 9 al 11%, vuelve como a estabilizarse, está el subsidio de la caja de compensación, está el subsidio de la Secretaría del Hábitat, que también hace ese complemento para el cierre financiero, y de alguna manera hoy las familias tienen esa oportunidad de hacer retos, muchos, ahorrar, tener una muy buena vida crediticia, tener un escenario y conocer dónde quiere ir a vivir, porque yo creo que es donde nace la primera pregunta: ¿dónde quiero vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Quiénes van a ser mis vecinos? Ahí es donde empieza uno a entender un poquito más de lo que está sucediendo en el entorno. Súper, y es súper importante lo que acabas de mencionar en cuanto al tema del subsidio de vivienda y pues este subsidio que nos brindan las cajas de compensación, porque también dentro de mucho lo que pude haber leído es que hay mucha desinformación y por eso también la gente no se atreve a dar ese paso, porque pues también están esos sesgos de que en definitiva no voy a poder comprar vivienda porque no tengo ahorrado un montón de dinero, pero no están teniendo en cuenta, digamos, este tipo de beneficios que son un apalancador para que las personas puedan obtener su vivienda. Entonces, ya entrando un poquito más a profundizar en esas posibilidades o esas alternativas que nos brinda Compensar, ¿nos puedes contar un poquito más como de pronto esos programas o esas opciones que tenemos desde la caja para poder adquirir vivienda? Bueno, muchas gracias la pregunta y empiezo por lo que mencionaste al principio. Hay que empezar a desligarse perdónenme la expresión, de ese chisme de pasillo, que está muy difícil comprar vivienda, y eso ya es una historia pasada, y creo que este es el momento para poder adquirir la vivienda, tanto a las personas que están formalmente trabajando y afiliadas al sistema, como aquellos que de alguna manera están afiliados pero a través de contratos de prestación de servicios o como independientes. Hay que romper y desmentir un poquito esa situación de que es difícil adquirir vivienda ahorita. No, hoy las condiciones todas están dadas. Hoy tenemos una oferta de productos, así como decimos, sobre la parrilla bien importante, que permite escoger un proyecto con las condiciones que uno quisiera. Y adicional, hay una oportunidad de la asignación del subsidio. Un proyecto de vivienda es muy simple, pues perdónenme la simplicidad de las palabras, pero una familia de alguna manera tiene un ahorro, se compone de un ahorro programado que debe hacer la familia, un subsidio ya sea de orden nacional, distrital o de la caja de compensación. En algunos casos es complementario, el del distrito con el de la caja, como lo que sucede aquí en Bogotá, y un crédito familiar de vivienda, ¿verdad? Incluso hoy tenemos un subsidio adicional que es el de reduce tu cuota, que es de la Secretaría del Hábitat, que permite que de alguna manera ese interés que tenía inicialmente el crédito se disminuya y le permite tener una cuota al final del ejercicio mucho más bajita de la que inicialmente tenía pensado. Entonces, hoy realmente todas las oportunidades para poder acceder a vivienda, acercarse, yo la invitación siempre le hemos dicho, no dejarse intimidar del que no quiere, ¿verdad? O del que no, de alguna manera no quiere porque que no es buena inversión. Exacto, o piensa que no es una buena inversión. Yo creo que hay que acercarse, sí, y a las personas que conocen del tema, venir a Compensar. Nosotros tenemos acá un centro de vivienda integral que es en el primer piso de la sede principal, donde cualquiera de nuestros asesores puede comentarles y decirles la verdad de la situación que se está presentando. Hoy
es el momento ideal para comprar vivienda. Aprovechar, volvimos a épocas de hace, antes de pandemia, donde teníamos tasas del 9%, que eso es supremamente positivo. Súper. En este momento, más o menos, ¿cuántos proyectos están habilitados desde Compensar? ¿Tienes una cifra aproximada? Nosotros tenemos dos formas de promocionar proyectos de vivienda. Uno que son los proyectos propios, de alguna manera, que son alrededor de 18 proyectos que tenemos sobre la mesa para que cada uno de nuestros afiliados, incluso los no afiliados a la caja, puedan llegar y acceder a los proyectos. Compensar es una compañía que de alguna manera pone sobre la mesa la posibilidad de mejorar las condiciones de habitabilidad y le abre la oferta del mercado de los proyectos que tenemos a todo el mundo, independiente si están o no están afiliados a la caja. Y eso es muy positivo porque traduce lo que realmente es compensar frente a la responsabilidad social que tiene ante la sociedad. Nosotros tenemos alrededor hoy de 18 proyectos que tenemos en venta, donde podemos mostrarles viviendas que están en todo el territorio de Bogotá y Cundinamarca. Nosotros por territorialidad solo podemos estar en estas dos regiones, Bogotá y Cundinamarca, y nos permite estar en los sitios más importantes de la ciudad. Hay una cosa que es bien importante para contarle a las personas que están interesadas en acceder en una vivienda de Compensar, es que nosotros cada proyecto que desarrollamos o promocionamos desde la caja tiene un factor de evaluación y tiene un porqué, por qué promocionamos ese proyecto. Hay unos elementos que llamamos los irrenunciables. Esos irrenunciables es que deben estar ubicados, por ejemplo, en el marco de la ciudad de 15 minutos, que la gente pueda vivir, trabajar, divertirse alrededor de su vivienda y no tenga que tomar desplazamientos de 1 a 2 horas para poder hacer todo lo que mencioné. Entonces, nuestros proyectos están ubicados sobre las vías principales de Bogotá, no están de alguna manera sesgados a la máxima periferia de la ciudad, sino que queremos entender que la familia puede desarrollarse en ese entorno. Los proyectos de Compensar tienen una particularidad, que entienden que la habitabilidad es fundamental, la habitabilidad es poder vivir bien, entonces entregan totalmente terminados en la mayoría de los casos, con pisos, con estucos, con pinturas, con muebles bajos y altos de cocina, con unos amenities que son totalmente diferentes a los que podría ofrecer. Incluso hoy tenemos proyectos en los cuales a veces uno considera que está llegando a un club y no está llegando a un proyecto pues, de vivienda de interés social, sino que lo que de alguna manera por las condiciones de restricción de área que existen por el precio, pues se lo tratamos de ofrecer al cliente en los amenities que tiene el proyecto. Entonces eso lo hace diferente a cualquier otro proyecto que esté en oferta. Y por otro lado, están los proyectos de aquellas constructoras aliadas que no financiamos directamente nosotros, sino que a través de ese relacionamiento empresarial nos ofertan los proyectos y tienen incluso esas constructoras, les ofrecen una serie de descuentos a algunos afiliados que puedan comprar bien esos proyectos. Entonces son los dos caminos, los que son directamente de la caja, que son alrededor de 18, nosotros tenemos en ejecución aproximadamente 6.000 viviendas, vamos a desarrollar 10.000 viviendas más en los próximos 10 años y hemos ya entregado y desarrollado 35.000 viviendas. Entonces eso nos pone a hacer hoy como Compensar una entidad que es referente en el mercado de vivienda de interés social a nivel nacional. Qué bueno. Cuéntanos de pronto un poquito si Compensar tiene algún programa de ahorro o creo que entiendo ahí algo que se llama Ahorra Casa. Y de pronto también si hay algún otro programa como para ayudar al mejoramiento de la vivienda cuando ya se lo entregan en caso de que uno no haya optado por de pronto tener un proyecto con Compensar. Chéverísimo eso porque me da la opción de contarles un poquito Compensar por qué hace vivienda o por qué promueve vivienda, porque nosotros no es que construyamos la vivienda, nosotros promovemos el desarrollo de la vivienda. Compensar no es un constructor de vivienda, vende los proyectos que se alinea con y desarrolla un convenio de asociación con algunas constructoras, las más importantes del país, que eso también es importante decirlo. O sea, nuestros aliados constructores son aliados que tienen un bagaje y un reconocimiento que les va a garantizar que los proyectos se construyen con la mejor calidad y con las mejores condiciones técnicas y de espaciabilidad que requiere un proyecto. En ese sentido, nosotros miramos la vivienda de manera holística. Nosotros no nos determinamos únicamente en el proceso que lo haría, perdónenme, de pronto un constructor en el componente frío de
yo hago un producto y se lo vendo y para de contar, Sí, mire yo hasta ahí usted llego. cómo ¿Cómo lo resuelve? accede, cómo accede primero a comprar y de ahí para adelante cómo resuelve usted para vivir en Sí, comunidad. Nosotros sí realmente tenemos un elemento que es entender holísticamente el proyecto, desde el ok, primer momento que la familia separa la vivienda hasta el último cuando ya la recibe y empieza una etapa de postventa. ok. Para eso, en la primera etapa, conocemos de alguna manera a cada uno de nuestros afiliados. Esa es la ventaja porque nosotros vendemos los proyectos, porque a través de nuestros afiliados conocemos cuáles son sus intereses, cuál es su capacidad de endeudamiento, qué proyectos le interesa, por qué le gusta, cómo está conformada su familia, si es una persona que vive sola o vive con el perrito y su mascota de su familia, o es una pareja hasta ahora empezando un futuro. Entonces podemos de alguna manera, porque conocemos al usuario, cómo y en qué momento ofrecerle un producto. Tenemos programas de ahorro, como tú lo mencionas, que es ahorra casa, y es bien, bien importante, porque hay proyectos que salen exclusivamente para afiliados de la caja, muy pocos, pero salen es porque definitivamente queremos premiar a esas familias que han estado juiciosas en un proceso de ahorro para poder que tengan al final del ejercicio una vivienda como las viviendas de interés prioritario, que son más económicas, pero las de nosotros tienen las mismas condiciones a veces de las viviendas de interés social. Entonces tratamos de que se les premie a esas personas que han estado ahorrando, haciendo un esfuerzo adicional y al final del ejercicio abrimos una venta exclusiva para ellos y hacemos un proyecto exclusivo para ellos. Caso específico, Lagos de Torca, que es un proyecto de vivienda intercomunitario con áreas hasta de 42 metros y eso difícilmente se ve en Bogotá. Entonces eso lo hacemos. La educación financiera, estamos pendientes del cliente y el afiliado si se endeuda porque se va a endeudar, que no vaya a tomar un celular y si lo toma, pues que lo pague, porque parece simple, pero a veces a las familias se les olvida que saca un celular donde paga 25.000 pesos mensuales del plan, pero si no paga esos 25.000 pesos y se demora 2 meses, pues le dañó la vida crediticia a esa persona por una bobada de esas, de alguna manera. Sí, Entonces, estamos muy pendientes de ese tipo de personas y de manera transversal hay un programa que se llama Desarrollo Social Comunitario. sí, Y esto parece de cajón, pero lo utilizamos tal cual así. Nosotros utilizamos la infraestructura que desarrollamos como un elemento transformador de vida. O sea, cuando nosotros hacemos vivienda, queremos que las personas que vayan a vivir ahí, realmente desde el día que los separaron hasta el día que se los entregamos, esa familia haya cambiado su vida, haya cambiado de manera holística. Por eso, de alguna manera, la caja está con empleabilidad. Entonces, revisamos que la familia venía ahorrando, venía juiciosa. ¿Qué pasó? Dejó de ahorrar, nos contactamos, estamos hablando con ella y le decimos, ¿qué pasa? No, es que mi esposo perdió el empleo, pero ¿cómo así que perdió el empleo? Entonces, pues aquí está la agencia de empleo que de alguna manera busca apoyar ese escenario para que en algún momento no vaya a perder su vivienda, pero también mejore las condiciones del hogar. Entonces está la ok. agencia de empleo, está la universidad, compensar que de alguna manera también entendemos que hay familias que tienen 2, 3 hijos y no es solo venderle la casa, porque sí es importante vender la casa, pero la Mira, tiene caja un como todo. tal tiene un todo y entiende la familia. Entonces, en sus hijos, ¿por qué no están estudiando si ya terminaron el bachillerato? ¿Por qué no? Mire que acá en la universidad de compensar hay becas de hasta el 50%. Entonces, entendemos todo el núcleo familiar para lograr que al final del ejercicio tenga su vivienda y su vida realmente haya transformado desde el momento que la separó. Qué bonito eso. Seguimos reforzando ahí ese tema de ver todo como un ecosistema de bienestar, que finalmente lo que hacemos es transformar vidas y aportar también esa transformación social. Ahora puntualizando un poquito en nuestros independientes y contratistas, quisiera preguntarte cómo ellos podrían acceder al beneficio de subsidio de vivienda. Chévere, chévere la pregunta porque a veces uno queda con la mentira de que no, como usted es contratista, usted no tiene caja de compensación y si tiene caja, pues no recibe subsidio. Y no, es totalmente Ujú. falso. Yo creo que este mensaje es bien importante, además para los que nos están escuchando, que lo transmitan a los Transmitan demás, eso, sí. porque evidentemente si yo soy contratista, tengo un contrato de prestación de servicios, puedo afiliarme a la caja y puedo al final del ejercicio recibir un subsidio familiar de vivienda. Y no solo recibir un subsidio familiar de vivienda, sino apalancarme con todos los servicios que hablamos inicialmente, todo lo que es Okay. recreación, turismo, deporte, esparcimiento y el bienestar del ser humano y de su familia, que eso es Ujú. importante. Tenemos dos momentos, el afiliado independiente que paga el 0,6% de su Sí. IBC y el que tiene el 2%. Ujú. ¿Cuál es mi invitación? ¿Cuál es la diferencia primero entre uno y el otro? Primero es que el que paga el 0,6% de su IBC es una persona que recibe todos los beneficios de la caja,
pero no reciben los subsidios familiares de vivienda. Y el componente de subsidio es el que cierra de alguna manera esa posibilidad de aquellas familias que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos de hacer el cierre financiero de su vivienda. Los que aportan el 2% de su IBC sí reciben todo el componente de servicios de la caja y adicional todo el componente de subsidios de la caja. Entonces eso, y los subsidios a veces no van únicamente a la persona, sino a su núcleo familiar, que eso definitivamente se ve representado. Entonces, mi invitación, ¿cuál es? Básicamente, después de todo lo que les hemos dicho, es que si pueden, hagan ese esfuerzo, pásense a aportar el 2% para que hagan de manera 360 todos los servicios de la caja y los reciban de manera tal que podamos al final del ejercicio tener más contratistas e independientes afiliados a la caja que vivan en los proyectos de nosotros o que, si a bien lo consideran, pueden ir a aplicar su subsidio a otros proyectos, que está bien también. Súper. Bueno, en dado caso de que la persona pues no se pase a este 2%, que por alguna razón en particular, pero pues que igual tenga esa intención de adquirir vivienda, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo se puede apalancar, digamos, este tema? Perfecto, pues como lo mencionamos anteriormente, todos pueden recibir vivienda. Todos pueden adquirir la vivienda independientemente que tenga o no tenga subsidio familiar de vivienda, ¿verdad? Entonces, el primer paso es conocer el producto, capacitarse, entender cómo funciona, y eso lo hacemos independientemente si paga el 2 o paga el 0.6%. O sea, acá se pueden acercar y les contamos absolutamente todo, les ponemos los proyectos sobre la mesa y pueden acceder a ese proyecto. ¿Qué es importante para aquellas familias que no logran de alguna manera, o porque ganan más de 4 salarios o porque no pueden recibir subsidio? Que sean muy juiciosos en cuidar su vida crediticia, que sean muy juiciosos en el tema del ahorro, porque finalmente son los dos elementos que hacen el cierre particular de su proyecto. Compensar, obviamente, hoy promociona los proyectos que son propios, los que son de constructoras aliadas, pero el subsidio familiar de vivienda lo pueden aplicar en cualquier otro proyecto o pueden comprar en cualquier otro proyecto. Y lo más importante es que se quiten de la mente que es muy difícil comprar vivienda. Cuando dan ese primer paso, se acercan a la sala de ventas, ya sea acá en Compensar o en cualquiera de nuestros proyectos aliados, créanme que las oportunidades empiezan a darse, ¿verdad? O sea, las cosas pasan. Ayer escuchaba fácilmente una frase que decía, aquellos que pues no hacen nada, no pasa nada. No pasa nada y sigue y no va a pasar absolutamente nada. Pero si hacen algo, empiezan las cosas a cambiar. Entonces inmediatamente empiezan a dar el primer paso de ir a una sala de ventas, de venir aquí a compensar, seguramente van a empezar a pasar cosas. Y uno no se da cuenta, cuando se dan cuenta es que están recibiendo las llaves de su casa. Sí. ¿Verdad? Porque el tiempo pasa muy rápido. Exactamente. Bueno, y ahorita que mencionas este tema de pues hacer algo para encontrar eso o ese anhelo y llegar a esa meta que tanto queremos, te invito a que nos cuentes qué pasa este 20 y 21 de septiembre acá en Compensar, que pues le extiendo la invitación a todos nuestros independientes y contratistas que nos están viendo en este momento para que asistan a la Feria de Vivienda de Compensar. Bueno, muy chévere. En ese marco, pues de alguna manera lo que hacemos en Vivienda en Compensar, buscamos la manera que se desarrollen unas ferias de vivienda. El año pasado habíamos desarrollado una cada año. Este año estamos desarrollando 2 por el impacto que ha tenido en la sociedad. Este 20 y 21 de septiembre, como mencionas, vamos a desarrollar nuestra feria de vivienda, básicamente donde van a estar todas las constructoras aliadas a Compensar exponiendo sus proyectos. Los que son directamente financiados por nosotros van a estar ahí también. Va a estar una carpa de subsidio familiar de vivienda donde las familias puedan entrar a preguntar absolutamente todo sobre su subsidio familiar de vivienda. El 21, los horarios son de 8 a 6, sábado y domingo. Y el 21, que es domingo, vamos a aperturar a las 8, llamamos un madrugón de 8 de la mañana para aquellos que no les gusta madrugar tanto. De 8 a 9 de la mañana van a haber promociones de alguna manera bien importantes para que todos se acerquen, asistan. Es en Compensar de la Avenida 68, en la sede principal, hay parqueadero. Tenemos aproximadamente, esperamos recibir 15,000 personas. Tenemos 60 proyectos, 15 constructoras. Entonces, de alguna manera, hoy podemos contarle a la gente, invitarlos y los esperamos acá para que pierdan el miedo y si ya lo perdieron, compren ese día. Qué bueno. Bueno, Michael, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Contigo en Cada Paso. A ustedes, gracias por seguirse conectando
con nuestros episodios. No se desconecten porque vamos a seguir teniendo muchos temas de interés para todos ustedes. Así que los esperamos en una próxima edición de Contigo en Cada Paso.